levantando el modelo bíblico de la familia es lo que hemos estado trabajando. Otra vez en nuestro devenir en este proceso, estuvimos hablando al principio de la operación creativa de Dios y cómo Dios todo lo sustenta. Estuvimos hablando de que Dios todo lo hace con el mismo y único propósito, y es recibir gloria en todo lo que hace, en toda su creación. También estuvimos hablando acerca de que Dios crea al ser humano, parte de esa creación es el ser humano, y cómo Dios además establece lo que es el matrimonio. Comenzamos a hablar hace ya 3 semanas acerca propiamente de lo que es la familia, es decir, pasar del nivel de matrimonio al nivel de familia. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración que se me había quedado de la semana anterior. Más bien que una aclaración, es una rectificación. Yo mencioné a un autor, Dietrich Bonhoeffer. Lo mencioné como un pastor, como un teólogo del siglo XVI. Ahora vamos a hacer la rectificación. No es del siglo XVI. El pastor y teólogo luterano nació en el año 1906 en Alemania, y desde su trinchera como pastor en 2 iglesias que estuvo pastoreando, obviamente una primero que la otra, no simultáneas, en 2 iglesias que estuvo pastoreando, él se oponía al sistema nazi que estaba imperando en Alemania. Es decir, estamos hablando de alguien contemporáneo con el sistema de Hitler. Él se opuso al nazismo y fue arrestado el 5 de abril de 1943, acusado de estar en contra del sistema. Y en efecto, tanto él como un grupo de hermanos de iglesia estaban haciendo una recolección de dinero y de provisiones para los judíos que lograban escapar del sistema. Entonces ellos dotaban a los judíos para que cuando salieran no salieran con las manos vacías, sino que pudiesen empezar una vida en otro lugar donde estuviesen. Él fue ahorcado el 9 de abril de 1945, es decir, estuvo preso durante 2 años. Estuvo comprometido para matrimonio todo el tiempo en que él estuvo arrestado. Murió a los 39 años cuando fue ejecutado por Hitler, y en los años 90 una corte alemana lo declaró absuelto, es decir, no culpable de lo que se le estaba acusando originalmente. Un poco tarde, ¿verdad? Pareciera. Muy bien, eso hizo que se erigieran algunas esfinges o algunas estatuas en conmemoración al pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien ha sido entendido como uno de los teólogos más prominentes de 1900, con una teología que se ha dicho que es muy avanzada para su época, y dejó al menos 6 libros escritos, de los cuales su mayoría fueron producidos mientras él estuvo en prisión. Y de donde estuvimos tomando algunas citas fue del libro denominado Cartas y Apuntes desde el Cautiverio, cuando él estaba escribiendo precisamente a su amada, con quien estuvo comprometida, y estuvo estudiando acerca de la ética del matrimonio, la ética bíblica en el matrimonio, y entonces él dejó cartas a su amada, que hoy nosotros las tomamos para un estudio más a nivel teológico que a un nivel propiamente de relación entre 2 personas. Entonces, quedamos aclarados con esta rectificación que era necesaria hacer. Muy bien. Ahora sí vamos a avanzar un poco más en cuanto al tema de la sujeción en la familia. Habíamos visto que el matrimonio tiene niveles de sujeción, y el tema de los padres y los hijos también guarda una relación de sujeción. De hecho, cuando vamos a Efesios capítulo 6 y versos del 1 al 4, encontramos el texto que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si usted quiere, yo le animaría a que subraye el
la frase en el Señor que está en el primero de los versos. Porque desde Efesios capítulo 5 y verso 21 nos damos cuenta que hay una orden dentro del matrimonio a sujetarse. Y dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Es decir, el nivel de sujeción se debe principalmente y mayoritariamente a que estamos sujetos al Señor. Por eso en el matrimonio es posible que se lleven a cabo los niveles de sujeción entre el esposo y la esposa, entre los hijos y los padres, porque todos anhelan, desean sujetarse al Señor. De tal manera que este mandato a los hijos, que vamos a estar viendo posteriormente, es un mandato con relación, con referencia, en responsabilidad directa con Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, pero esta obediencia es en el Señor. De tal manera que es Dios, no los padres, el que le ordena a los hijos obediencia. Otra vez, es Dios quien impone a los hijos obedecer a los padres, no son los padres. Estamos claros, hay una parte de enseñanza, de instrucción, donde los padres tienen que guiar a sus hijos a cumplir este mandamiento. Pero el mandamiento tiene naturaleza divina, es impuesta por Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos textos los voy a pasar un poco por encima y solo los voy a mencionar porque veremos cuando venga la oportunidad de hablar del comportamiento de los hijos y cómo es esa sujeción. Más sin embargo, vamos a empezar por los padres. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí nos vamos a enfocar a este tercer nivel de sujeción. Solamente a modo de repaso, habíamos visto que en la familia hay niveles de sujeción y autoridad. Primero, todos sujetos al Señor. Luego la esposa al marido, y eso lo estuvimos viendo del capítulo 5:22 de Efesios en adelante. Y tercero, hay un nivel de sujeción de los hijos a los padres. Ahí lo estamos estudiando, y también Colosenses nos relata la misma ordenanza. Cuando vamos allá al capítulo 3 y al verso 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia está llena de instrucción para la familia. Más allá de todo lo que se ha escrito, y toca realmente toda fibra interna del hogar. Toca la atención, toca el corazón, toca la mente, toca las relaciones entre unos y otros profundamente. Entonces nos vamos a concentrar a este tercer nivel. Hablamos en la relación donde los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Ahora, este nivel de sujeción impone una autoridad a los padres. ¿Qué significa? Que en este tercer nivel, como en todos, hay alguien que tiene autoridad y alguien que se sujeta. En este caso particular, los padres tienen la autoridad. Se los voy a mencionar otra vez. Los padres tienen la autoridad de la familia. No son los hijos los que son autoridad. Y lo menciono insistentemente porque cuando vamos a la práctica vemos que en muchos de los hogares cristianos o de padres cristianos, vemos como realmente son los hijos los que mandan, de acuerdo a lo que los hijos quieren, de acuerdo a lo que los hijos les gusta, así se decide. Incluso algunos padres llegan a pensar que la manera de sostener a sus hijos contentos, en paz, incluso cuando llegan a cierta edad, para que no se vayan del hogar, ¿qué vamos a hacer? La decisión es más fácil, vamos a hacer todo lo que a los hijos les gusta, todo lo que ellos prefieran. Todo lo que ellos demanden, vamos a darlo y vamos a hacerlo en este hogar, en esta casa,
para que ellos se sientan conformes y contentos, para que se sientan realizados. Y en esto nos topamos con el mundo que maneja doctrinas o teorías en donde se les dice a los padres que no deben de intervenir en el desarrollo de los hijos, que hay que dejarlos en plena y completa libertad, que ellos tomen sus propias decisiones, que ellos aprendan por sí mismos. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios ordena. Dios ordena que los padres manejen la autoridad en la familia. Ellos son los que dan las órdenes. Ellos son los que fijan el rumbo. Ellos son los que establecen los parámetros dentro del hogar y aún fuera del hogar. Son los padres los que manejan la autoridad. Y lo vemos en el verso 4 que leíamos hace un rato de Efesios capítulo 6. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de ver este mandamiento en su fase negativa, o antes de ver ese mandato que dice no provoquéis, veamos primero qué es lo que sí debemos hacer, o en su fase positiva o activa, qué debemos de hacer los padres. Y se lo dice muy claramente en una frase muy pequeña: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La orden a los padres es criar a los hijos. No es solamente alimentar a los hijos, como muchos padres hoy creen, básicamente darles el alimento, el abrigo, el techo, y ya con eso cumplí. No es solamente tenerlos dentro del matrimonio y ahí que se reproduzcan como generación espontánea, sino es dar una crianza y amonestación de acuerdo a los parámetros del Señor. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. Mire, habla de que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en, primero que nada, disciplina. ¿Ve? Y el verbo disciplinar que se utiliza en el texto original nos dice que implica dar una enseñanza, dar una instrucción y dar corrección. Eso es disciplina. Enseñar, instruir, corregir. Esas tres palabras involucran la acción de disciplina. Y vamos a entender, porque yo sé que aquí a veces, sobre todo las primeras dos palabras, tienden a confundirse, tienden a equipararse, pero son diametralmente opuestas, son diferentes. No es lo mismo enseñar que instruir. Vamos a ponerlo con un ejemplo gráfico. Imaginemos que usted entra a trabajar a una fábrica de chocolate. Como es su primer día, lo primero que hacen es enseñarle la fábrica, el proceso operativo. Y entonces lo llevan y le dicen dónde está el cacao, cómo se procesa el cacao, ¿verdad? Esa es la sección allí que tiene que ver con el producto primario. Después lo llevan a otra sección donde le dicen ahora sí cuál es el tratamiento para empezar a producir el chocolate. Y ahí están todos los procesos que se hacen. Después le llevan a otra sección que es el que hace la combinación o mezcla entre el chocolate y diferentes sabores o diferentes ingredientes. ¿Ve? Después le llevan a otra sección donde está el famoso proceso de temperado de los chocolates. Tiene que tener cierto nivel de temperatura para ir dando la consistencia a esa mezcla que ya se hizo. Después lo llevan a otra sección donde le enseñan cómo es que se hace todo el proceso de empaque, de cortar y empacar todo el chocolate, ¿ve? Y finalmente lo llevan a otra sección donde le dicen, ahora sí, ya que está empacado, esta es la sección en donde ya se despacha para la venta. Entonces le enseñaron todo el proceso, ¿ve? Qué interesante. Después le dicen, mire, usted va a trabajar, por ejemplo, se me ocurre en la oficina o en la sección de empaque, ¿ve? Y entonces lo sientan allí y le dicen, esta va a ser su mesa, y a usted le van a entregar ya las barras y usted se va a encargar de empacarlo, ¿ve?
Entonces usted tiene que hacer lo siguiente, tiene que tomar la barra, tiene que ponerla con el papel, tiene que darle cierta forma de envoltura, ¿verdad? Tiene que darle vuelta, sellarlo, ponerlo en las diferentes prensas para que vaya pegando la envoltura y lo va empacando así y así y así. Ya le dieron enseñanza y ya le dieron instrucción. ¿Ve? Enseñanza tiene que ver con que usted aprenda todo el proceso, que usted tenga un conocimiento de todo. La instrucción tiene que ver con lo que usted ya debe hacer, es una orden, es una instrucción. La instrucción la dan la autoridad a quien está en obediencia o en sujeción. Todos entendemos bien las instrucciones cuando se nos dice, por ejemplo, cumpla con este informe mañana. ¿Ya le dieron una instrucción? No le tienen que enseñar, ya le habían enseñado cómo hacer el informe, ahora cúmplalo. ¿Ve? Hay una diferencia entre enseñanza e instrucción. La instrucción tiene que ver con una orden, con un mandato. Hágalo así, hágalo de esta manera. La enseñanza tiene que ver con abrirle la mente, abrir el entendimiento y llenar de conocimiento. Y finalmente, corrección. Cuando algo no está haciéndose bien, ya se le enseñó cómo es, ya se le instruyó cómo debe hacerse, y cuando no se está haciendo bien, hay que corregir. ¿Ve? Esas tres acciones juntas se llama disciplina. Enseñamos, instruimos, corregimos. ¿Por qué la corrección siempre está presente? Porque el corazón humano nos llevará siempre a romper las instrucciones, a pasar por alto la enseñanza. Entonces siempre tendrá que existir corrección por la naturaleza del corazón humano. Aquí se busca regular y formar el carácter. ¿Qué estamos haciendo cuando hay corrección? Estamos formando el carácter. El corazón. Eso es lo que estamos nosotros enviados a dar disciplina al corazón. Pero no solamente dice que nosotros debemos de criar a nuestros hijos en disciplina, sino dice en amonestación del Señor. ¿A qué se refiere la amonestación? Bueno, aquí vamos a usar una palabra muy interesante. Es la palabra neutesia, de donde viene neutesis. Y esa neutesis no es otra cosa más que dar una formación o una orientación conforme la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted va a enseñar a sus hijos? ¿Qué es lo que usted va a instruir a sus hijos? ¿Y cómo usted va a corregir a sus hijos? Todo depende de la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia del cristiano, del creyente. El creyente toma la palabra de Dios, toma la Biblia como su regla, no solo de fe, sino de práctica. Voy a poner en práctica lo que ahí dice. Voy a enseñar lo que ahí dice. Voy a instruir conforme lo que ahí dice. Y voy a corregir como ahí dice. Eso hace un creyente. Cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No en mis preceptos, no en mi entendimiento, no como a mí me criaron, no como lo dijo X o Y persona, sino como lo dice la palabra de Dios. Ese es nuestro regente. Pero vamos a desglosar un poquito eso, ¿qué les parece? Porque yo sé que hasta aquí, como padres, ya vamos ampliando nuestro concepto de qué se espera de nosotros. Vamos a ver la disciplina a los hijos. Y vamos a ver que en este nivel de disciplina hay aspectos puntuales por los cuales se requiere disciplina. ¿Recordamos qué era disciplina? Enseñar, instruir y corregir. Nos corresponde enseñar, instruir y corregir. Primero, ¿por qué? Porque la disciplina es necesaria por la necedad del corazón. Ya decíamos, el corazón de toda persona, por una naturaleza caída con la que cuenta, es necio.
Es decir, busca siempre lo infructuoso, busca siempre desafiar las instrucciones. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es algo que usted no tiene que ponerle en el corazón a los hijos. Los hijos traen la necedad desde que nacen. Basta dejarlo sin disciplina para que usted vea. Alguien sin disciplina es completamente necio. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Viene pegado en el corazón del muchacho la necedad, pero la corrección y la vara de corrección va a permitir que la necedad se aleje del corazón del muchacho. ¿Por qué es necesario la disciplina? Porque así lo demanda el corazón de los hijos. La disciplina entonces, según Proverbios 20, verso 30, es purificadora al corazón. Lo limpia, lo purifica precisamente, le quita la necedad. Vea lo que dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Nosotros, lejos de aceptar esas teorías que andan afuera que dicen que ahora usted ya no puede disciplinar a los hijos, que no puede corregirlos, o más aún que no puede usar la vara, mire, amados hermanos, eso es contrario a la palabra, eso lo rechazamos. Eso no lo ponemos en práctica, porque a nosotros nos interesa el corazón de nuestros hijos. Nos interesa que ellos sean purificados y santificados desde muy pequeños, desde muy jóvenes. Nosotros queremos que ellos caminen al lado del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos. Es más, ¿con qué limpia el joven su camino? Sino con estar guardando la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que comprender que como padres somos llamados a aplicar disciplina porque queremos purificar el corazón de nuestros hijos. ¡Qué bueno! El hijo que tiene un corazón limpio, disciplinado, que recibe la instrucción, que es corregido, ese dará gracia a sus padres, dará alegría al corazón de su madre. Los vamos a estar viendo más adelante. Además, la disciplina otorga sabiduría. ¿Se da cuenta? Vea lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mire, la sabiduría no es por experiencia. No lo es. Dice: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consienta a sus hijos. Dejen que hagan lo que ellos quieran. Permítanles que ellos tomen el control. Déjenlos al arbitrio de su corazón y su mente, para que años después esté recogiendo vergüenza de sus hijos. No hace falta que los hijos por experiencia propia prueben las cosas, porque por experiencia propia no adquieren sabiduría. ¿No es cierto? La sabiduría no se adquiere porque yo viva las experiencias. Por eso no es necesario ser un alcohólico para poder dar un consejo a alguien que está con ese problema. Porque la sabiduría no se adquiere porque yo haya sido alcohólico. ¿De dónde viene la sabiduría? Y este verso específicamente dice, verso 15 del capítulo 29, la vara y la corrección dan sabiduría. Eso sí, disciplina da sabiduría. No hace falta que los dejemos a la libertad de ellos. Proverbios 29:17, 2 versos después, dice: la disciplina trae descanso y alegría a los padres. Leámoslo, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
corrige y tendrás descanso. Seamos muy honestos, muchos de nosotros como papás hoy no tenemos descanso con nuestros hijos y lejos de alegría nos dan tristezas. Bien honestos seamos, porque no corregimos, no instruimos, no enseñamos. Lo pasamos por alto. Ese pecado que cometimos pudo haber sido aún ya conociendo que lo debíamos hacer. Entonces es un pecado doble. Ahora, si no conocíamos, la instrucción siempre estuvo aquí desde que usted nació y desde que yo nací hasta este momento. La revelación de Dios estuvo ahí en todo momento. Ahora, no tenemos por qué decir que tenemos un panorama fatalista, todo lo contrario. Si pensásemos que fuese fatalista, no estaríamos aquí estudiando la familia, todo lo contrario. Vuelvo y reitero, y lo hago de paso por si alguien lo necesita. En Cristo hay perdón y hay salvación, pero todavía mucho más, hay novedad de vida. Sigamos adelante. La disciplina es urgente en todo tiempo. Pero es que ya mis hijos están grandes, ya yo no los logré instruir ni corregir. Es que ya se casaron, ya se fueron. Es que ya tienen sus propios hijos. ¿Y en qué momento ese tipo de condiciones le libera a usted de seguir con la enseñanza, la corrección, la instrucción? Vamos a Proverbios, capítulo 19, verso 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza. Mire, para que un hijo sea instruido y corregido en los caminos del Señor, para que sea traído a salvación, hay esperanza hasta en el último de los días de ese hijo. Aún en un lecho de muerte hay oportunidad para llevar enseñanza, instrucción, corrección a un hijo. Y quiera Dios que tengamos hasta la sabiduría de presentar correctamente el Evangelio para que haya salvación en ese último momento. Hay tiempo. En tanto que haya esperanza, hay tiempo. Miren, es una orden del Señor criar a los hijos en disciplina. Nosotros como padres no cesamos de tener esa responsabilidad ni cuando son niños, ni cuando son adolescentes, ni cuando son adultos, ni cuando tienen a sus propios hijos, ni cuando son mayores de edad. Continúa el proceso mientras seamos padres. Mientras haya esperanza, tenemos que continuar con el proceso. Pero a la vez ese mismo versículo que leíamos, Proverbios 19, 18, dice que eso sí, la disciplina tiene límite. Tiene un límite. Vean lo que dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No debemos de alcanzar ese nivel. En el momento en que la disciplina tenga por objeto destruir a otra persona, el problema está en mi corazón. Yo como padre me aparté del amor, me aparté de la misericordia, me aparté de la gracia y hasta me aparté de Dios, queriendo utilizar mi autoridad como padre para más bien destruir a uno de mis hijos. Tenemos que tener cuidado. Al igual que cuando se hace un proceso de disciplina en la iglesia, antes de que yo amoneste, antes de que yo vaya a llamar la atención, lo primero que tengo que hacer es revisar si yo en mi ojo lo que tengo es una tuca, ¿no es cierto? Antes de ir a sacar la paja que está en el ojo del otro hermano. De igual manera, antes de disciplinar, antes de ejercer esta autoridad de disciplina, primero tengo que analizarme yo.
porque podría estar haciendo algo destructivo en la vida de otra persona, que es un hijo, una hija mía. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, vamos entendiendo. Qué dicha. No espero que aprendan nada de mí, espero que aprendamos todos de la palabra de Dios. Por eso lo pregunto. La disciplina es demandada por Dios a los padres. Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. No rehúses. No te quites de esa obligación. Porque si lo castigas con vara, no morirá. No va a morir un hijo porque reciba disciplina, no va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mire, aquí se trata de la vida eterna de nuestros hijos. Aquí se trata de qué va a ocurrir con nuestros hijos una vez que pasen el valle de la muerte. La disciplina, el castigo, la corrección, la instrucción podrá tomar el efecto de librar a nuestros hijos de una eternidad separada de Dios y literalmente de tormento y de sufrimiento eterno, insaciable. ¿Sabía usted que precisamente el infierno no se sacia? Inflige sufrimiento, trae desesperanza y lo hace continuamente. Pero aquí lo que me interesa es que dice el verso 13, no rehúses, no dejes de disciplinar, no te canses, no deseches esta obligación, porque el Señor nos va a demandar a nosotros padres, cuando lleguemos ante su presencia, nos va a demandar respuesta por esa omisión. Cuando lleguemos allá, sí es muy cierto, los hijos son preciosos y traen alegría al corazón, pero son una enorme responsabilidad delante de Dios. Él nos va a preguntar, ¿y qué con la disciplina de los hijos? ¿Y qué con la amonestación en la palabra? No te va a preguntar si tus hijos fueron salvos o no, porque la salvación es de Jehová. De eso se encarga Él. Va a preguntarte a ti, me va a preguntar a mí, ¿qué pasó con la disciplina y amonestación del Señor? Yo no soy responsable por el lugar de la eternidad de ninguno de mis hijos. Soy responsable por darles disciplina y amonestación en el Señor. Como pastores, Daniel y yo no somos responsables por la eternidad de ninguno de los que están aquí presentes, ni de la nuestra. Somos responsables por dar instrucción sana en la palabra de Dios. Ese es el punto al que vamos como padres. Y Dios nos demanda que lo hagamos. No es si queremos. Es una ordenanza, es un mandato que Dios establece. Por otro lado, amados hermanos, la disciplina trae una esperanza preciosa y es que es efectiva. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Es efectiva. Mire, puede ser que esos muchachos luchen con el corazón y luchen con la desobediencia y luchen con la rebeldía. Y es cierto que hay algunos que luchan fuertemente con eso. Pero cuando fuere viejo, no se apartará de la instrucción. No lo garantizo yo, lo garantiza el Señor en su palabra. Es que a veces, cuando vemos rebeldía de nuestros hijos, cesamos de disciplinar, cesamos de instruir, y entonces ya no se cumplirá el instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es que a veces ni siquiera desde antes hemos instruido, entonces no podemos esperar que nuestros hijos no se aparten del camino porque no han sido llevados por el camino. Disciplina es sinónimo
de amor. Es sinónimo de amor la disciplina. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El Señor dice que tiene un tratamiento con nosotros de disciplina. Y dice que nos disciplina porque nos quiere. Pero Él hace una comparación muy preciosa y dice: lo hago como lo haría cualquier padre que ama a su hijo. Es decir, la disciplina es sinónimo, es simbolismo, es llevar a la práctica el amor a los hijos. Yo no amo a mis hijos cuando los alcahueteo, si es que esa palabra alcanza por ahí. Cuando los dejo sin disciplina, no los estoy amando. Es cierto que les proveo y los sostengo, pero el amor se muestra patente, claro y específico cuando estoy ejerciendo disciplina. Y ya concordábamos al principio, disciplina conlleva enseñanza, instrucción, corrección. Enseñanza, instrucción, corrección. Usted le enseña a los hijos la palabra de Dios. Después les instruye, les da mandatos de cómo cumplirla. Y finalmente, cuando están haciéndolo, los corrige. Eso es disciplina. Amados hermanos, la disciplina es sinónimo de amor por los hijos. Ahora, surge una interrogante muy importante acá. ¿Qué ocurre cuando la disciplina está ausente? ¿Qué pasa cuando no hay disciplina? Bueno, para comenzar, la falta de disciplina es característica de quienes no consideran a esos que tienen en su hogar como sus hijos. Al que yo traje al mundo y no disciplino, no lo estoy considerando mi hijo. Dicho de otra manera, quien no es tratado con disciplina por su padre, le está enviando un mensaje directo y le está diciendo: a ti no te considero mi hijo. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Ve? Cuando usted no disciplina a su hijo, cuando no hay disciplina en una casa, es una manera en que usted le está haciendo llegar a los hijos una expresión de lo que hay en su corazón. Es la manera práctica en que usted le está diciendo a su hijo: yo a usted lo aborrezco, a usted no lo considero mi hijo. Y la palabra que se utiliza en en Hebreos capítulo 12, verso 8, dice bastardos. Si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sois bastardos. Mire, yo lo quise suavizar, pero tenemos que llegar hasta ahí. Quise decir que no los consideramos hijos. Quise después decir un poco más, los aborrecemos, pero finalmente la palabra tiende a dar en el clavo y dice: son bastardos. Qué palabra más ofensiva. ¿Sabe? Cuando usted no está disciplinando a su hijo, le está diciendo: usted es un bastardo. No se engañen, amados hermanos. La sociedad en que vivimos en Costa Rica en el 2015 está proponiendo que nosotros tratemos a nuestros hijos como bastardos. Y cuando su hijo venga, como me pasó en algún momento, con esos supuestos derechos: papá, usted no me puede disciplinar, no me puede castigar, porque yo tengo derechos. ¿Sabe? Yo le digo: hijo, le niego el derecho a ser llamado un bastardo mío. Ese derecho yo se lo niego porque usted es mi hijo. Así que, amados hermanos,
¿Qué pasa cuando no hay disciplina? Los hijos no son considerados hijos, son considerados un agregado, son aborrecibles, son bastardos. La ausencia de disciplina literalmente es pecado. Es pecado. Por eso Dios nunca dejará a ninguno de sus hijos sin disciplina. Porque el pecado y Dios no caben en la misma oración. Efesios 6:4, ya lo estábamos viendo. Padres, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es una orden, no dice si les parece bien, críen a sus hijos con disciplina y amonestación. No dice si les conviene, críen a sus hijos en disciplina y amonestación. No dice si la sociedad le permite, críe a sus hijos con disciplina y amonestación. Sino que dice literalmente, criadlos. Es un verbo que está en voz activa. Realícelo, hágalo. Es imperativo. Es instrucción a nosotros padres. Criemos a nuestros hijos con disciplina, porque en caso de que no lo hagamos, es pecado. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Solo una cosa se nos pide: criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Imaginemos que estamos por tirar una flecha. Imaginemos que nuestro objetivo, me llaman el blanco, está a cierta distancia. Normalmente son circulares y viene una ruedita mayor de color rojo, otra blanca, otra roja, otra blanca, cada vez esferas más pequeñas, círculos más pequeños, hasta que en el centro hay un único punto donde tiene que clavar usted la flecha y tiene que tirar. Mire, si pega un poquito afuera, erró. Si ni siquiera da en el tablero, todavía erró más. Si le dio muy cerca del centro, no ha llegado. Tiene que dar en el puro centro. Cualquier otra cosa que no sea dar en el puro centro es errar. En la Biblia, esa es la explicación de pecado. No dar en el blanco es pecado. Criemos a nuestros hijos con disciplina y amonestación, amados hermanos, porque eso es lo único que podemos hacer. Ese es nuestro único objetivo. Es ahí donde tiene que dar la flecha, y no podemos nada por cercano, ni porque se le parezca, ni lejano de eso. Nada de eso Dios lo va a considerar como que usted cumplió su labor, que yo cumplí mi labor. Para nada. La falta de disciplina provoca un problema serio en nuestros hijos, y es que mantiene la iniquidad en sus corazones, les provoca la muerte y les trae el juicio de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 5. Vamos a leer verso 22 y verso 23. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, es decir, lo tomarán al impío sus propias iniquidades, lo van a apresar, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Amados hermanos, la disciplina es muy necesaria, urgente. Todo hijo sabio desea la disciplina. Todo hijo de Dios, consciente de la iniquidad de su pecado, desea que su Padre Celestial venga y le limpie de todo pecado. Porque yo mismo no encuentro mi propia salida, a no ser que venga alguien de afuera y me lo señale. Yo voy a seguir por la muchedumbre de mi maldad, voy a seguir cada vez más prendido en mi pecado. ¿No fue eso lo que nos aconteció antes de venir a Cristo? ¿No estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, apresados, y no podíamos salir de ahí? A no ser que viniera el Señor y nos corrigiera, seguiríamos ahí. A no ser que nos siga corrigiendo, volveríamos de pronto ahí. Y aquí nos dice el texto que morirá el hijo en su impiedad
por falta de corrección. Mire, usted ve a uno de sus hijos que está cometiendo un pecado, corríjalo. Corríjalo. Está diciendo algo inadecuado, corríjalo. Porque si no, esa iniquidad envolverá a ese muchacho y lo mantendrá prendido en la necedad de su corazón, y al final eso lo llevará a muerte y al juicio de Dios. Corríjalo. Es mejor enderezar, ¿verdad?, desde que es pequeño, desde que está apenas naciendo. Un atisbo de maldad, de los cuales hay muchos en el corazón, de una vez corrijamos, sancionemos, de una vez disciplinemos, no permitamos que pase más allá. Tal vez el efecto de esa acción no fue muy grave. Tal vez usted le dijo, llegue a las 9 y llegó a las 9:10, no fue muy grave, 10 minutos no es mucho. Sígalo, déjelo. Sígalo dejando, que se envuelva en su pecado. Comenzó por algo poquito, ya la acción de pecado está, la desobediencia ya está. No hace falta que se magnifique, no hace falta que llegue a medianoche para que sí sea pecado. Desobediencia es por 5 minutos, por 10 o por 2 horas o 3. Mejor corrija de una vez los 10 minutos para que no vuelva a acontecer. No, amados hermanos, no crean que el que les habla ha sido perfecto en esto, todo lo contrario. Pero tengo que exponer la palabra de Dios tal como está, aunque me esté afectando a mí directamente, aunque me esté corrigiendo a mí directamente. Más bien, loor y gloria a Dios por la corrección. Pero el punto es, hay que corregir, porque si no corregimos, si no disciplinamos, la iniquidad se mantiene, y la iniquidad trae muerte, porque la paga del pecado es muerte, y después viene la ira de Dios. Y yo creo que ni usted ni yo queremos eso para nuestros hijos si verdaderamente los amamos. Si verdaderamente los amamos. Ahora hemos hablado mucho de la disciplina, ¿verdad? ¿Cómo estamos hasta aquí? En esta dirección, les cuento, no sale uno muy bien en este examen, pero vamos al examen de la amonestación, ¿sí? Claro. Gracias. De hecho, hay que escuchar a los muchachos para descubrir dónde está la raíz de ese pecado y corregir ahí. ¿Me entiende? Cuando el muchacho cometió un acto de desobediencia, el problema no fue el acto de desobediencia. El problema estuvo en ese corazón que valoró como posible, como viable, el desobedecer. Ahí es donde tenemos que ir a buscar y corregir. Saber qué llevó a aquel hijo a cometer ese acto. No el acto en sí, sino qué lo llevó a cometerlo. Ahí es donde tenemos que corregir. El corazón es lo que tenemos que corregir. Si es que no valoró bien la palabra de Dios y la desobedeció, hay que insistir y hay que corregir ahí para que tome el valor la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica. Si es que desafió la autoridad de los padres, ahí es donde hay que corregir, en el desafío de la autoridad de los padres. Si es que le dio más placer a los deseos pecaminosos de su corazón antes que la instrucción, hay que corregir ahí entonces. Claro, este proceso de disciplina es propio y práctico para cada familia, porque no todos los hijos muestran en los mismos niveles de desobediencia o las mismas áreas de falta de corrección. Pero lo que vamos es, sí, tenemos que escucharle,
pero eso no anula la acción disciplinaria. Yo puedo escuchar, sentarme, conversar, pero la acción disciplinaria viene. Y precisamente el sentarme y conversar es parte de la acción disciplinaria. Es para saber dónde está el problema. Y ahí aplicamos la acción disciplinaria. ¿Qué problema? Estamos sobre tiempo. No quisiera correr, sin embargo vamos a avanzar un poquito. La amonestación. Estamos solamente viendo disciplina. Esa acción de enseñar, instruir y corregir. Ahora vamos con la amonestación. Vea que el texto nos dice: criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. La amonestación, decíamos, tiene que ver con la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dirección voy a tomar yo? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cuál es la materia de enseñanza para mis hijos? ¿Conforme a qué doctrina voy yo a instruir? ¿Y conforme a qué fundamento voy yo a corregir? Es el tema de fondo, la enseñanza. Y aquí no es otra cosa más que el mensaje de amonestación es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 9, dice que nosotros debemos de pasar la palabra de Dios a los hijos. Yo no disciplino conforme a lo que a mí me disciplinaron. Yo no disciplino conforme a lo que yo crea que es más conveniente. Yo pongo en operación la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y 7, y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando estén comiendo en la casa. Usted va a enseñar las palabras de Jehová. Y no son solo los 10 mandamientos. De hecho, en Deuteronomio 5 viene una recopilación de todos los mandatos de Dios. Y por eso en el verso 20 vuelve a decirle: enséñele estas palabras a los hijos, y conforme esas palabras instruya, y conforme esas palabras corrija. No hay nada mejor para un hijo que usted le diga: mira, hijo, te voy a corregir porque aquí la palabra de Dios dice que no debes de hacer eso. La autoridad no es arbitraria, no es lo que yo crea, es lo que dice la palabra de Dios. Mire, conmigo mis hijos quieren argumentar cuando les doy una instrucción, cuando les doy una corrección. Y ese argumentar muchas veces lleva al desafiar la autoridad. Pero cuando usted le dice a un hijo: esto lo hago porque así dice la palabra de Dios. Si quiere argumentar, si quiere presentar apelaciones, en oración con el Señor. A ver si Él se desdice de sus mandamientos. A ver si logras voltear los mandamientos del Señor. Ellos se van a dar cuenta poco a poco que están siendo direccionados no por sus padres, sino por la bendita palabra de Dios. Y seguirán acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Y aun cuando usted no esté, no se preocupe, la palabra de Dios seguirá instruyéndoles. Así que los papás de pronto pueden estar ausentes, que los hijos siguen sujetándose a los mismos principios y a las mismas reglas, la palabra de Dios. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, eso lo conocemos. Por eso es que el temor de Jehová está en el capítulo 5 y verso 21 de Efesios. Dice: someteos al Señor en el temor, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y por eso a los hijos les dice: ustedes obedezcan a sus padres en el Señor. El temor a Dios es el principio. Mire, la base es Dios, es su palabra, es su autoridad, es Él creando, es Él disponiendo, y nosotros tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Usted me obedece, no porque yo sea su papá, sino porque el Señor dice que usted me tiene que obedecer. Nosotros obedecemos a nuestros padres porque Dios así lo ha determinado. Dios así lo ha dicho. Así se debe de hacer, ese es el orden. Dios es la autoridad. La amonestación es la que provee sabiduría, conocimiento, inteligencia. Mire, si usted nunca le enseña matemáticas, si usted nunca le enseña ciencias, si usted nunca le enseña física o español, pero les enseña la palabra de Dios, sus hijos son, por definición, sabios, tienen por definición conocimiento y son por definición inteligentes. Dice Proverbios capítulo 2, verso 6, que del Señor viene la sabiduría, de Él viene el conocimiento y de Él viene la inteligencia. ¿Usted quiere hijos sabios?
No tienen que estudiar en la mejor universidad. Usted quiere hijos que tengan conocimiento. No tienen que ir a aprender a la mejor academia o a la más resonante academia. Usted quiere que sus hijos verdaderamente sean inteligentes. No tiene que llevarlos a los mejores cursos que pueda ofrecer cualquier universidad. Las tres cosas las logra con solo que usted le enseñe la palabra de Dios. De Él viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Las ciencias humanas un día, déjenme decirles, se acabarán. Encontrarán su término, su fin. Hasta aquí llegaron, pero la sabiduría de Dios les va a sobrepasar de manera inimaginable. Tanto que toda esa sabiduría humana, ese conocimiento humano y esa inteligencia humana van a quedar en completo y absoluto olvido. No tiene funcionalidad. Es Dios el único que tiene sabiduría, conocimiento, inteligencia. Y con una dosis preciosa nos dice que la pidamos y Él la va a dar sin medida. Quiero recordarles lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura, toda la Biblia, las 66 cartas o libros, es inspirada por Dios. Fue supervisada por Él, dictada por Él, firmada por Él, y toda ella es útil. Toda es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se les parece algo que hemos hablado? A fin de que los hijos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Obviamente parafraseando para efectos nuestros. Estamos llamados a poner en nuestros hijos, en su mente, la palabra de Dios. Eso hace que los padres cumplamos el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Qué requisitos tienen los padres para hacer eso? Primero y principalmente tienen que ser hijos de Dios. Tienen que haber pasado por el proceso del nuevo nacimiento, de una conversión genuina. Tienen que verdaderamente ser parte del pueblo de Dios. Así es como Dios lo demanda. Primero dice que nosotros debemos de amar a nuestro Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso dice la Biblia. Tiene que estar el Señor allí morando en nosotros como padres. Segundo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y estas palabras las atarás en tu mano como una señal. Las tendrás allí, en los dinteles de las puertas. Las tendrás en tu hogar. Debemos de ponerla en práctica. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que obedecer el mandato de disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Termino solamente con lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amados, creo que la disciplina y la amonestación del Señor ha sido sobre nosotros. Oremos. Señor, gracias porque tú nos enseñas a ser padres. Tú nos enseñas el modelo de familia y esta obligación máxima de nosotros como padres. No es dar las mejores cosas a nuestros hijos, no es darles lujos ni las mejores experiencias, Señor, sino que es criarlos en disciplina y amonestación tuya. Ayúdanos a cumplir. Ciertamente evaluados, Señor, a este nivel, nuestros procederes, Señor, en nuestros hogares, creo que coincidiré con la mayoría que estamos acá, de que hemos fallado y hemos pecado, no hemos dado en el blanco y hemos enseñado a nuestros hijos cualquier cantidad de cosas, menos tu palabra. Te rogamos perdón, Señor, porque en Cristo está nuestra esperanza
de una vida diferente. De que ahora sabiendo, Señor, cuáles deben de ser las instrucciones, la corrección y la enseñanza para nuestros hijos, ahora ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, porque no solo el querer tiene que estar en esta mañana en nosotros, sino el hacer. Ayúdanos a no ser de los que consideramos como en un espejo nuestro rostro natural y nos vamos sin poner en práctica nada, sino que en vez de buscar espejos, miramos la perfecta ley, la de la libertad, y entonces ponemos por obra todo lo que en ella está. Ayúdanos a ser prósperos, atinados con nuestros hijos en la disciplina y la amonestación conforme a tu palabra. Te lo rogamos porque solo en el nombre de Cristo y solo la obra del Espíritu Santo lo podrá lograr en nuestras vidas. Cristo Jesús, a quien exaltamos. Amén.